ya tenemos gente por Facebook, tenemos gente aquí en la plataforma del webinar. Cualquier duda que tengan, por favor, vayan comentándola. Yo voy a compartir pantalla porque por alguna razón no he podido subir el documento, ya estaba subido, pero ahora no me aparece ninguno. Entonces, nada, vamos a utilizarlo. A ver, ahora sí pude. Había un botón extra. Venga, vamos allá. Tengo entendido que están viendo en este momento mi pantalla con la presentación. Entonces, vamos a comenzar con el tema directamente. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Voy a poder parar en ciertos momentos para responderlas todas de ser necesario. Entonces, bueno, comenzamos con el tema de podcast para tu marca. Primero, quiero hablar de qué es un podcast y por qué un podcast para tu marca. Así que, tenemos que darle botón para pasarla. Muy bien. Así que, ¿de dónde vienen los podcasts? ¿Por qué los podcasts? Los podcasts son la evolución, la digitalización de un programa y un estilo que ya existía hace mucho tiempo, ¿ok? No es nada nuevo. Ya todo el mundo ha hablado de este formato previo, que es la radio, ¿ok? La radio es un medio tradicional y el podcast es un medio más digital. ¿Qué sucede? Han habido muchos cambios en lo que es el podcast, no tanto en la radio, pero sí en el formato del podcast. ¿Por qué? Porque el podcast realmente era únicamente la digitalización del mismo formato. Entonces, teníamos que la radio es un medio tradicional con horario limitado, formato específico, alcance limitado y contacto por necesidad. Eso era un podcast también, solamente que adaptado al formato digital y lo único que cambiaba era el contacto por necesidad. Y sin embargo, cuando comenzaron los podcasts, eran únicamente en vivo y no se guardaban, no había nada, no había ninguna nube que los almacenara como tenemos al día de hoy Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué sucede? Nació este nuevo formato completamente digital y completamente personalizado, adaptado a lo que realmente son hoy los podcasts y lo que son hoy las comunidades digitales. Entonces, tenemos que el podcast es un medio consumible en cualquier momento, a diferencia de lo que es la radio. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del día nosotros podemos utilizar cualquiera de nuestros dispositivos para entrar desde Google Podcast, Apple Podcast, como acabamos de comentar, a cualquier contenido que nos interese. Y esto también está pasando no solamente con los podcasts, sino con cualquier medio digital, como lo puede ser en este momento Netflix o Facebook o Twitch, si les gusta el tema gaming y videojuegos online. Entonces, tienen todo este tema de que podemos acceder al contenido cuando queremos, cuando lo necesitamos, no cuando está impuesto según un horario, que seguro les ha pasado que, por ejemplo, ahora nos adaptamos a que las series salen, pero no salen con un capítulo a la semana, sino que salen completas. Nos las dan de una vez de lleno, como que mire, tienes tus 12 capítulos, disfrútatelos, tú ves cómo los racionas o si te los ves todos una noche, en un solo día, pero bueno, el punto es que lo puedes consumir cuando a ti más te guste. Entonces, tenemos que la radio tenía un formato específico, pero el podcast dejó de ser eso. El podcast evolucionó. En los podcasts, su formato fue adaptado a cada creador. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi podcast, lo que siempre hacía era comenzar de una forma diferente, trataba de darle mi propio estilo, no era el gran orador o el maestro oratoria que hace falta para tener un programa de radio, no tenía ningún formato específico que estuviera plasmado en papel ni en piedra, nada. Yo podía adaptar este formato a lo que me diera la gana. ¿Por qué? Porque era un formato personal, muy, muy personal, en donde yo conectaba con mi público. Y eso es lo que está pasando con los podcasts. Sea para una marca, sea una marca personal, sea un creador de contenido, eso es lo que está pasando realmente con los podcasts ahora mismo. Entonces, aparte de eso, tenemos que la radio tiene un alcance limitado y los podcasts ilimitado. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué digo que limitado e ilimitado? Porque claro, si tienes una radio, cualquier cantidad de personas pueden entrar a escucharlo si sintonizas la emisora correcta. Pero sucede lo siguiente, sucede que el alcance de una emisora obviamente está limitado y de paso tenemos aquí un programa de radio tiene, como lo dije antes, un horario también limitado. Entonces, si no lo ves en el momento correcto, en la posición geográfica correcta, se me olvidaba la palabra, geográfica correcta, no puedes acceder a él. En cambio, un podcast es algo universal, está en internet y todos tenemos acceso a él. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes estar grabando un podcast aquí en España que se ha visto en Argentina, por ejemplo. Y esto es algo que cambió por completo el juego, porque de nuevo entramos y tenemos la posibilidad de compartir contenido a un nivel globalizado. Y eso hace que si tenemos una marca, podamos compartir contenido a nivel global y de paso nuestro producto y nuestros servicios también se puedan expandir. La reputación de nuestra marca, que es lo más importante y lo que más nos interesa cuando hacemos contenido.
Entonces, a partir de allí, las cosas empiezan a cambiar también. El tema del contacto por necesidad y el contacto por decisión y placer en la parte del podcast. En la radio, ¿tú cuando escuchas radio? Tú escuchas radio en principio solo cuando vas a la oficina, cuando te estás transportando a algún sitio. En principio había en su momento personas que escuchaban radio cuando, qué sé yo, limpiábamos la casa, cuando hacíamos cualquier otra labor. Pero en este momento los podcasts se escuchan para hacer ejercicio, para salir a caminar. De igual forma, elegimos qué queremos escuchar cuando vamos camino al trabajo. De igual forma lo hacemos mientras trabajamos y de igual forma lo hacemos en todos los formatos donde ya la radio tenía su propio espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a decidir cuándo hacerlo, cuándo escucharlo y lo contactamos por placer. Es decir, buscamos el podcast porque queremos escucharlo. Y eso es algo muy, pero que muy importante. Lo que pasa es que quizás no nos damos cuenta de este detalle, pero un podcast es algo muy personal. Entonces, la gente, a pesar de que llega porque hay un tema específico, puede ser de comedia, puede ser de entretenimiento, puede ser de formación profesional, puede ser algo como lo que estamos escuchando acá, que esto se podría convertir en un podcast. Por mucho que estos sean los distintos formatos, la gente siempre llega porque tiene una necesidad y quiere cubrirla y busca cubrirla como más le guste. Entonces, cuando una persona escucha tu podcast, lo escucha por decisión propia. No es porque es lo que mejor le apareció en la radio en su momento mientras cambiaba de emisora. No, decidió escucharte a ti porque seguro que tiene cientos de miles de opciones más. Entonces, continuando con esta idea, tenemos que los podcasts el día de hoy en el día de hoy estamos rodeados de tecnología y nos acostumbramos a decidir qué contenidos consumimos. Esto quiere decir que tenemos contenido en redes sociales, tenemos vídeos, tenemos web shows, tenemos podcasts y aparte de eso, los podcasts son solo una adaptación de las necesidades del público hoy. ¿Qué sucede? El contenido en redes sociales se consume demasiado rápido y te lo digo yo que me dedico a vender contenido. Aparte de eso, tenemos el tema del vídeo que es muy interesante, se consume muy bien, conecta muchísimo con la gente, pero no puede ser aprovechado, no puede ser consumido en cualquier momento. Todo lo contrario, para poder consumir vídeo tienes que estar disponible para ver ese contenido, para quedarte y prestarle atención a ese vídeo, esa animación, a esas imágenes que nos está presentando. Entonces, ¿qué sucede? Llegan los web shows que son la adaptación de nuevo de lo que vendría siendo la radio. Los web shows vienen siendo la adaptación de la televisión a los medios digitales, que de nuevo son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen su propio formato, dependiendo de la marca, dependiendo del creador. Y esto es muy importante porque esto es lo que nos permite conectar con el público, ser más transparentes, tener nuestro propio estilo, hacer que la gente conecte con nosotros. Esto es vital. Y por último están los podcasts. Están por último no porque sean menos relevantes. De hecho, es todo lo contrario. Son súper relevantes el día de hoy porque, de nuevo, son personas que están hablando con nosotros y la tenemos en la oreja. No hay nada más personal que tener a alguien tan cerca como para que nos hable en el oído. Y eso es lo que realmente es un podcast. Si una persona llegas a conectar con una persona en un podcast que te gusta, te vas a dar cuenta de que vas a sentir que conoces a la persona, pero es porque empiezas a tener una conexión con esa persona que en este momento puede representar una marca, puede representar un negocio, puede tener una marca personal o simplemente puede ser un creador de contenido, pero que sientas que empiezas a conocerlo y es por esa conexión que estás teniendo que viene siendo algo completamente neuronal, algo de mucha confianza que tienes tú con esa persona para poder consumir este espacio y que tú decirle, mira, sí, no hay ningún problema, te tengo acá, vamos a escucharte. Entonces, esta último también porque son una de las adaptaciones de contenido más básicas que existen. Y es porque cuando queremos distribuir el contenido, hay un sistema de distribución de contenido que creó el maestro, un crack, una máquina fiera, increíble, Gary Vee. ¿Qué sucede con él? Él dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo podemos distribuir mejor nuestro contenido. Vamos a grabar todo lo que podamos en el día. Después de grabar todo lo que podían al día en vídeo, compartían los vídeos, exportaban el audio, tenían podcast, varios episodios de podcast. A partir de allí dijeron, ¿sabes qué? También vamos a hacer blogs y de lo que más le gusta a la gente vamos a hacer cápsulas de audio y luego cápsulas de vídeo también para también convertir eso en contenido para redes sociales. Y el extra, si algo pegó muchísimo, vamos a hacerlo también en imágenes, en carruseles y en cualquier cantidad de adaptaciones para redes sociales. Entonces, claro, los podcasts son una parte fundamental de todo este proceso. ¿Por qué? Porque el contenido de redes sociales es muy efímero. Se consume una vez y ya está. Sobre todo si estamos hablando de redes sociales como Instagram o Twitter, que estamos hablando de contenido muy, pero que muy efímeros. Dura, en el caso de Instagram, máximo 2 o 3 días y en el caso de Twitter, máximo 20 minutos. Una locura. Entonces, ¿qué pasa?
Es un formato maravilloso para conectar con tu público y que perdure, porque un podcast cuando es recomendado, no se van a escuchar solamente el último episodio, se van a escuchar todos los anteriores. ¿Por qué? Porque terminan conectando con la persona, les empieza a gustar el tema. Seguro que si hablas de otra cosa que no sean noticias de actualidad, sigue siendo relevante ya que tienes un contenido evergreen, si lo planificas bien, y un montón de cosas más. No sé si hay preguntas por allí, pueden irlas dejando por el chat. Y bueno, los que ya estén en cualquier otra plataforma de redes sociales, pues igual comenten, igual dejen sus preguntas, van a ser anotadas y voy a responderlas en un momento. Entonces, tenemos la receta del buen podcast. ¿Qué sucede? Para tener un buen podcast hay 4 puntos principales que creo que deberíamos tomar en cuenta, ¿ok? Tenemos que, lo primero es un nicho claro. Segmenta tu mercado y define a quién le quieres comunicar. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos de nuevo, un podcast es un formato muy personal. No solamente tenemos que estar hablando de información, contenido que le pueda interesar a esas personas, sino que también tenemos que estar hablando de una forma en la cual podamos conectar con esas personas. Y mientras más definido lo tengamos, más fácil lo vamos a tener. ¿Por qué? Simple. Mientras más definido tengas a tu cliente ideal, más lo vas a entender a él, más vas a poder empatizar con él. Y mientras más empatices, mejor. ¿Por qué? Porque vas a saber qué es lo que quiere, cómo quiere que le hablen, cuándo quiere que le hablen, qué tantas pausas debes tomar, si debes tomar todo esto de una forma más profesional, más de locución, más de chiste, más de broma, más alegre, más serio. Todo esto cambia y todo esto se adapta, ¿ok? Y con eso vamos al siguiente punto y es un tono definido. Adapta tu contenido y tu propio estilo y mantén tu personalidad. No cambies por completo lo que viene siendo lo que tú eres como locutor o lo que va a venir siendo la persona que te representa tu marca como locutor. ¿Por qué? Porque se nota de nuevo, son personas que están en nuestra oreja. Podemos empezar a tener confianza y desconfianza si vemos que algo anda mal, porque esto siempre lo percibimos como humanos y es algo que tenemos que aprovechar. Entonces, si lo aprovechamos y lo hacemos bien, no importa que tengamos una marca de bufetes de abogados, por ejemplo, sino todo lo contrario, vamos a poder empezar a hablar con confianza con ese público, porque al final del día eso es lo que sucede. Al final del día, sea cual sea tu negocio, todo el mundo quiere hacer negocios con sus amigos. Entonces, sé ese amigo, genera esa confianza. Punto número 3, el objetivo comercial. Define tu objetivo y evalúa tus resultados constantemente. Sin objetivos claros, no sabemos a dónde vamos y no sabemos cómo conseguirlo. Y esto es fundamental de marketing, fundamental, algo básico de todo manual. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo aplica para el podcast, lo mismo aplica para el resto de tu contenido. Ten claro qué quieres conseguir. ¿Quieres crear una comunidad? ¿Quieres vender más? ¿Qué quieres hacer? Son 2 cosas completamente diferentes. Las 2 pueden ir de la mano. Aparte de eso, tenemos que ver si podemos plantear objetivos SMART, objetivos inteligentes, que sean específicos, que sean medibles, que se puedan medir en el tiempo y un montón de cosas más. Entonces, mientras más claro lo tengas, mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que me pasó, y esto te lo cuento como experiencia propia, algo que me llegó a pasar a mí como profesional del marketing, es que empezaba a hablar en mis primeros episodios y yo hablaba mucho, ojo, porque eran los mismos temas, pero yo hablaba mucho desde el punto de vista o tratando de conectar con una persona que fuera idéntica a mí como profesional del marketing. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque empezamos a generar este contenido y realmente estamos tratando de conectar con personas como nosotros mismos, pero nosotros no somos nuestro cliente. Tenemos que buscar y entender que nuestro cliente tiene otras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cómo estamos haciendo para conectar con él? ¿Qué siente él? ¿Qué piensa él? ¿Qué tanto sabe él de la materia? ¿Qué tanto tenemos que simplificar esta misma noticia que puede estar presentada de 8 formas diferentes? ¿Y qué tanto podemos manipular la información para que sea más sencilla y más diluida, lo más fácil de masticar posible? Eso es importante. Entonces, es algo que debemos tomar muy, muy en cuenta. El tema del formato. No es solo hablar. Prepara un esquema, ten secciones y trata de crear espacios para la interacción. Quizás al comienzo no vas a conseguir muchas respuestas. De hecho, al comienzo seguro no consigues ninguna respuesta. Porque ya vamos a hablar más adelante de lo que es el tema de la difusión. Pero más allá de eso, mientras va evolucionando tu podcast, también debes ir evolucionando tú, también debes ir evolucionando tus secciones, las cosas que ofrece, cómo ofrece la información. Y eso seguro que lo vas a notar, porque vas a querer ir agregándole temas, agregándole detalles, que no siempre van a ser equipos como la lámpara, como el micrófono que tengo acá, como la cámara que estás viendo. No.
No solamente va a ser eso, sino también espacio en donde tú dices, mira, si tengo un podcast donde hablo de mi día a día, quiero hablar de mi día a día, pero de repente hablo del chiste de la semana o de repente hablo de la noticia más relevante del sector. Una sola, no más, porque quiero hablar de la materia que viene a hablar el día de hoy, que fue, qué sé yo, cómo arreglar neveras. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, todo esto es relevante. Y por último, también te quiero decir en este tema de formato que no hay contenido que sea irrelevante para el público. Y esto es en serio. Hotmart, por ejemplo, que es una plataforma de formación, ha demostrado que no importa cuál sea tu especialización, tú eres capaz y más que capaz de vender y capitalizar eso. Un podcast te va a permitir hacerlo. Entonces, un ejemplo rápido de Hotmart y por qué dije lo de arreglar neveras. Porque una persona que empezó a dar clases de cómo arreglar lavadoras y neveras, en este momento se está volviendo millonaria dando este tipo de cursos. Porque hay un montón de gente que quiere aprenderlo y hay un montón de gente que está dispuesta a pagar para simplemente resolver el problema antes de tener que comprar otro equipo. Entonces, claro, es simplemente ir buscando cuáles son las soluciones que aporta tu marca, cuáles son las soluciones que puedes ir aportando tú como profesional, sea para marca personal, sea para una empresa, sea para lo que sea. Con estos 4 puntos claros, quiero saber si hay alguna pregunta por allí. Me gustaría saberlo, espero que sí, no lo sé. Cuéntenme, a ver qué tal. Mientras siguen las preguntas, quiero darte 3 puntos para los cuales prepararte, con los cuales es una especie de checklist que debes tomar en cuenta para poder comenzar con tu podcast. ¿Por qué? Porque van a ser actividades constantes. Un podcast no es solamente grabar y dar 2 clics para subirlo a la plataforma correcta, todo lo contrario. Quiero que hablemos entonces del punto número 1, que es el tema. Decide cuál va a ser tu tema y mantente tanto como sea posible, perdón. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, como lo dije al principio, podemos empezar a divagar porque estamos hablando de lavadoras y de repente dijimos, bueno, pero ¿por qué no? Ya que hablamos de lavadoras y televisores y qué sé yo, perdón, lavadoras y neveras, ¿por qué no hablar de televisores y de repente de teléfonos? Y eso sí tiene sentido, pero es todo lo contrario cuando de repente pasas de lavadoras y neveras, teléfonos, a armar PCs. Y es como, no, ¿por qué? Porque por mucho que están correlacionados quizás al principio, armar PCs, equipos electrónicos, ya es algo completamente diferente. Dentro del tema gaming, dentro del tema informática, completamente diferente. Cuidado, porque podrías expandirte, pero al mismo tiempo podrías perder a la audiencia que está acostumbrada a querer hablar de nuevo, neveras y lavadoras. Tema de equipo. No existe un equipo mínimo. Un podcast puede comenzar con un teléfono móvil. Y esto es importante porque siempre pensamos que necesitamos la mejor cámara, la mejor lámpara, el mejor micro o cualquier cantidad de cosas que no vienen siendo importantes. Entonces, no te pares por eso. Empieza con el equipo que tengas y yo ahora, al final de todo esto, te voy a explicar cómo hacer para que ese sonido que puedes estar utilizando, qué sé yo, unos auriculares como estos para grabar, que no me estás escuchando acá, me estás escuchando un micrófono un poco más elaborado, pero aún así, con auriculares como estos o con cualquier dispositivo que te pueda captar el audio, seguro que vas a obtener buenos resultados con esto que te voy a recomendar, porque yo sí comencé con algo como esto. Yo sí comencé con unos auriculares así, porque tenía que demostrarme a mí mismo que quería hacer el contenido. Demuéstratelo tú también. Entonces, difusión. Tú eres el único encargado de ser visto. Ten claro tu plan de difusión. Y a esto quería llegar cuando estaba hablando del tema de que quizás no te hablan o tienes tantas preguntas al principio. Pero hay un detalle. Ese detalle es que es tu responsabilidad ser visto. Y a eso vamos a ir ahora porque vamos a expandir estos 3 puntos. Vamos a ir punto por punto con 3 puntos extra que tengo dentro de cada uno. Pero estoy viendo que tenemos algunas preguntas por acá. Y si me dan un segundo, tomo agua y ya las leo. Muy bien. Desde Instagram preguntan, ¿qué programa se usa para hacer un podcast? Hay diversa cantidad de programas. Hay un programa para aplicaciones móviles que se llama Anchor, perdón, que es muy, muy útil y ya lo distribuye por todos lados. Fue comprado por Spotify. Yo utilizo Audacity, que es el que le voy a mostrar al final de todo esto, que si tienen un ordenador, si tienen una laptop, les va a venir como anillo al dedo. En principio, esos son los que más recomendaría. Anchor para dispositivos móviles y Audacity, sobre todo, si lo quieren utilizar, recomendado 100%. Si soy un profesional de marketing, ¿hay algún formato que seguir para hacer un buen podcast? No hay ningún formato para seguir para hacer ningún tipo de podcast. Tienes que escuchar a la competencia, escuchar gente que tú ya escuchas y ver cómo haces para adaptarlo a ti mismo.
¿Cuánto tiempo tiene que durar un podcast? Pregunta increíble. Para mí, no menos de 10 minutos. No menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Primero que nada, un podcast es un estilo de contenido, un formato de contenido que debe demostrar la interacción del público. Debe demostrar que de verdad te quieres conectar con esas personas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede algo bien interesante y es que si dura 5 minutos, si dura 6 minutos, ahí no hay ningún tipo de compromiso. Ahí no hay ninguna conexión real. Y ojo, porque no quiero quitarle el mérito a muchos profesionales del marketing que lo hacen de esta forma. ¿Por qué? Porque quieren hacer mucho contenido variado, hay poco tiempo, los temas no se expanden tanto, no comparten tanto su opinión, sino que comparten directamente la solución. Pero, por amor a Dios, de 10 a 15 minutos. 5 minutos es muy poco tiempo para un podcast. Aparte de eso, si consideran hacer el podcast, tener una imagen plana y ponerle el sonido de fondo y subirlo a YouTube, 10 minutos es el tiempo perfecto para subir un video a YouTube. Si quieren el día de mañana promocionarlo, tienen el tiempo perfecto de 10 minutos para sacar una o dos cápsulas de contenido relevante de 1 o 2 minutos en los que hayas hablado y hayas aportado mucho valor. Perdón, y esto es importante, el agua me está matando. Elizabeth dice, hola, un gusto, tengo una consulta. En el caso de los productos comunicacionales con un énfasis social, ¿es también importante tener un esquema cuadrado en la temática o también es permitido divagar un poco? Obviamente con temáticas que sean relacionadas. Wow, ya va. La pregunta tiene como 4 preguntas o 3 secciones de preguntas diferentes. Primero, el tema de productos comunicacionales con un énfasis social. Aquí ya me gustaría indagar un poco más sobre el tema. Si quieres, comentar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de productos comunicacionales con un énfasis social. Tener un esquema cuadrado o la temática, o también está permitido divagar un poco. En todo podcast está permitido divagar un poco. En todos. Sobre todo si eres B2C. Porque cuando eres B2B, quizás tú me puedas decir, bueno, pero es que yo estoy dirigido a ingenieros. Y estoy dirigido a ingenieros que quieren soluciones rápidas. Y en este caso, y ojo, he hablado con varios que quieren hacer este tipo de contenido, porque sí, porque hay mucha gente que tiene ganas todavía de conectar con el tema y quizás no es un área en donde muchas personas se asumen porque hay que tener ciertas características sociales para sentirse cómodo hablando de una cámara o un micrófono. Pero aparte de eso, tienes que hacerlo tan cómodo para tu público como sea posible, sobre todo si es B2C. Por ejemplo, temas como migraciones, exilio, feminismo, etcétera. Pues sí, porque son temas tan delicados que obviamente puedes divagar y tienes que entrar en temas personales, y tienes que entrar en temas de mucha empatía. Pues fíjate que, de hecho, este caso, como lo acabas de decir, migraciones, exilio, feminismo, etcétera, que de hecho, o sea, experiencia personal, venezolano y tal, obviamente entiendo sobre todo el tema de las migraciones, lo difícil que puede ser y cómo conectar con este público, gente que quiere emprender, gente que quiere comenzar de cero. Son temas siempre muy humanos y temas en los cuales debes salir de la caja, salir de ese esquema tan profesional y tan cuadrado. Debes ser lo más curro posible y lo más adaptado al público posible, porque debes empatizar y conectar con cada uno de ellos. Entonces, con más razón, debes evitar ser eso que estabas comentando, tema tan cuadrado y esquema y una temática. Lo que sí puedes tener son secciones, pero va a ser secciones para poder mantener el público activo. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas en el tema de la comunicación de un podcast. Vamos a continuar y si quieres continuamos con este tema al final, pero vamos a continuar por ahora y quizás también te despejo un poco más las dudas con esto que quiero comentar ahora. Y es que, a ver, el tema, el tema de tu tema, que esté directamente relacionado con tu sector, ¿ok? Esto es importante porque quizás, por ejemplo, puedo prever, quizás Elizabeth o quiere crear contenido sobre el tema y hablar de temas delicados, o quizás tiene un bufete de abogados, o quizás tiene un tema de ayudas sociales. Y estos 3 temas que dio, por ejemplo, migraciones, exilio, feminismo, etcétera, son temas sociales muy importantes a los cuales atender, quizás hasta de formación. Y si quieres hablar de ellos, está bien porque tienes que adaptarlos a ti. Son temas importantes, son temas delicados, pero que tú puedes adaptar a lo que tú haces, lo que tú vendes y cómo lo vendes. Entonces, no necesitas hablar de tu producto y esto es importante, ¿ok? Por mucho que vendamos, mi ejemplo, marketing, no hables de tu servicio. No cierres con y si quieres yo te ayudo, porque ya todo el mundo debe saber por otros medios, por otros puntos del día, porque investigan sobre ti, porque entran en tu web, porque X o Y razón, ya deben de saber sobre qué haces todo esto. O sea, ya deben saberlo, ya ellos tienen esto claro. Entonces, ellos están allí porque quizás
no pueden pagarlo o porque quizás te están probando porque quieren estar seguros de que eres una inversión certera, una inversión adecuada, o quizás simplemente son personas que están consumiendo tu contenido. No hables de tu producto, habla de todo lo que puedes hacer y cómo lo haces a través de los temas que compartes en todo esto. Habla sobre los ejemplos de tus clientes, habla sobre lo que ha pasado recientemente en tu experiencia, pero no hables directamente de tu producto. Eso es un mal plan, un pésimo plan. ¿Qué necesidades cubres? Y esto es importante, de nuevo, otro punto para que también tomes en cuenta. Si tú cubres, por ejemplo, en mi caso, yo cubro, por ejemplo, toda la estrategia de marketing de cualquier persona. Cualquier persona, soy una marca personal, una empresa. Y en este momento me he especializado en temas de contenido. Pero entonces, ¿qué necesidad cubro? Fácil. La necesidad que cubro yo es que las personas tienen que hacer cada vez más contenido y no son capaces, porque hay demasiadas cosas las cuales tienen que atender. Yo las ayudo. ¿Por qué? Porque yo encontré un problema. Y es que el problema principal de todo esto está en que cualquier gestión o casi cualquier gestión de community management se puede resolver con una pequeña inversión en ads. Y eso lo está haciendo cualquier persona con el botón promocionar, que recientemente ha cambiado. Entonces, ¿qué hice? Adapté todo esto y la necesidad que cubro es la del contenido. ¿Cómo hablo de esto? Hablo sobre por qué la gente necesita más contenido. Hablo sobre cómo pueden adaptar ellos su contenido. ¿Qué pueden hacer para hacer más contenido? ¿Qué es lo más importante cuando contratan una gestión de contenido? Eso es lo que pueden hacer en este tipo de formatos. Si quieres hablar sobre cómo, qué necesita la gente para migrar, eso es lo que necesitas decir. No necesitas decirle, yo te lo hago. No, no, no. Dile, mira, este documento lo necesitas por esto. Te van a pedir esto. Y cuando llegas acá, las nuevas normas te informan sobre este otro detalle. Y aparte de eso, te explico que puedes sacar ese documento en este punto. Te informo también que acaban de cambiar las regulaciones de tal tema. Y en este tema, por ejemplo, ahora mismo con la crisis que estamos viviendo, hay muchas personas de asuntos legales que están tratando de compartir tanta información como sea posible sobre qué está pasando con esas personas que viajaron y se quedaron allí donde estaban porque cerraron todas las fronteras porque estamos todos ahora mismo en cuarentena. Entonces, eso es lo que debes hacer. Informar, adaptar tu contenido. Adapta tu contenido tanto como sea posible. Deja de hablar de ti y habla de lo que necesita tu público. Y esto es importante. Tercer punto, tu público debe percibir lo mismo que tú. Ojo con esto. Ojo con esto porque aquí hay que ser muy empático. Aquí hay que tratar realmente de verlo todo desde un punto de vista exterior. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque quizás estamos haciendo contenido, estamos hablando, estamos moviendo todo lo que podemos en nuestro podcast o nuestro web show o lo que sea, y no nos estamos dando cuenta de que nosotros creemos que estamos haciendo un contenido increíble, pero no tenemos interacción y pensamos que es culpa del público, culpa de un algoritmo, y no es así. Tienes que sentarte siempre desde el punto de vista de tu consumidor. Entonces, hacer algo con lo que te sientas cómodo, pero que de verdad le aporte valor a las personas. No trates de percibir algo que no eres, porque esto es súper complicado, ¿ok? Segundo punto, como estábamos hablando, el equipo. No existe un equipo mínimo para comenzar, pero, pero yo te recomiendo estos tres productos, que son el micrófono Blue Snowball, que lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo, Mercado Libre, eBay, AliExpress, cualquier cantidad de tiendas ya tienen este micrófono y mira, o sea, puedo levantarlo un momento para que lo vean acá, mira, es un micrófono redondo que se ve bastante bien, es súper económico y se escucha increíble. Voy a suponer que me siguen escuchando y que el cable no falló, ¿ok? La cámara por la que me están viendo es una cámara 1080, también muy económica, $50 cuesta, y es la cámara Logitech C920. Si quieren comenzar con una cámara, recomendadísima. Si quieren comenzar un canal de YouTube, si quieren comenzar a hablar de noticias, si quieren comenzar a hacer vídeos para Facebook, para Instagram, para lo que sea, recomendado este setup. Cualquier lámpara les puede venir bien porque mientras, esto es algo que la gente no explica mucho, pero mientras más calidad tiene tu cámara, más problemas hay con la iluminación, porque captan mejor todo. Y la verdad es que las cosas no se perciben o los lentes no perciben como perciben tus ojos. Así que tienes que buscar una buena iluminación. Yo tengo una lámpara con un brazo que se mueve y costó 10 euros en AliExpress. Así que puedes hacer exactamente lo mismo. Siempre y cuando ilumine, todo va a estar bien. ¿Ok? Y por último, un programa de edición completamente gratuito. En este caso te recomiendo Audacity si tienes un ordenador, si tienes una laptop, si cualquier cosa. De hecho, creo que tiene una opción online también. Pero aparte de este, ya hablamos de uno que se llama Anchor. Anchor. ¿Ok? Anchor.
Anchor es una aplicación y de paso creo que también existe en su formato online para ordenadores y es súper útil. Es simplemente útil. No hay otra forma de describirlo. Es gratuito, te ayuda a repartir tu contenido por todas las plataformas de audio posibles y esto facilita muchísimo la difusión. Entonces, recomendado. 3 cosas que, mira, de nuevo, no necesitas porque Anchor es gratis y con tu teléfono ya puedes empezar a grabar. Y ya está. No hay mucho más que explicar porque, de nuevo, no hay un mínimo. La gente cree que sí, que necesita un super micro, que sin eso no va a poder parar, pero es todo lo contrario. Y de nuevo, al final de esta presentación te voy a explicar cómo con estos auriculares hice una presentación empecé con mis podcasts, perdón, y la verdad es que salieron bastante bien. Y son unos audífonos cualquiera. Ahora, el tema de la difusión. Quiero que tomemos en cuenta cuando tenemos un podcast, cuando tenemos contenido, que somos los únicos responsables de que nos escuchen y de que nos vean. Y esto es algo que mucha gente se desmotiva muchas veces porque empieza a crear contenido y dice, pero es que me estoy matando por, qué sé yo, sacar 3 podcasts a la semana o por sacar 20 publicaciones al día y no me están viendo, no está dando resultados. Y yo digo, ajá, pero es que hacer contenido también tiene que ver con que nos vean y que nos escuchen. Es parte del trabajo, es parte de la labor. Entonces, siendo los únicos responsables de que nos escuchen y de que tengan facilidades para ser escuchados, lo más importante es la disponibilidad en todas las plataformas de podcasting. Todas las posibles. En España hay una muy reconocida que se llama iVoox o iVoox. Está Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, que son las 3 más relevantes en las cuales no puedes dejar de estar. Spotify se dio cuenta de que esto es tan, pero tan importante que compró Anchor, la que facilitaba todo el tema de cómo conectaban con los podcasts. Entonces, aprovecha porque es el momento de sacar tu podcast, es el momento de ser escuchado. Lo siguiente es, tu propia web es fundamental. Que te puedan escuchar en tu web es algo importantísimo. No puedes dejar pasar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú puedes llevar el tráfico de la gente que te quiere escuchar a tu web, ganaste. Debes tomar ciertas condiciones, obviamente, para aprovechar ese tráfico, que yo te recomiendo muchísimo que lo hagas porque tiene muy buenos resultados, sobre todo si compartes buen contenido. Y es que debes estar seguro de que en cada uno de los podcasts que subes hay un banner que llama la atención para tener un llamado a la acción, un CTA. Aparte de eso, tener claro tu disposición de cómo vendes, un botón de quieres que te ayude, ese tipo de cosas de que, bueno, no lo dijiste en el podcast, pero ya hay, obviamente, llamados a la acción para tener ese lead, ese contacto, esa venta directa que podrías llegar a tener y cerrar con tu público. Obviamente, si haces un buen trabajo de copywriting, pues mejor, porque de esta forma vas a poder vender más. ¿Por qué? Porque vendes con lo que llamamos marketing de contenidos. Lo último, adapta el contenido a cada red. Y esto es fundamental. Yo cometí un error y es que, claro, yo decía, bueno, dejo el podcast de 10 minutos primero porque es cómodo, es lo mínimo requerido y aparte de eso tengo un máximo de 10 minutos dentro de IGTV, que es Instagram TV. Entonces, ¿qué sucede? Lo empecé a hacer, pero claro, la gente escuchaba hasta el minuto 3 o hasta el minuto 1. ¿Por qué? Porque en Instagram, por ejemplo, la gente está acostumbrada a consumir tanto contenido como sea posible. Nadie se queda viendo videos de 10 minutos. Nadie, ¿ok? Me imagino que piensen en esto. Sean muy emprendedores, sean fanáticos de quien sea, han estado pasando por Instagram y se han dado cuenta de que están viendo un vídeo y el vídeo está súper bien, lo van a ver. Y cuando se acaba, ahora Instagram te dice, le quedan 10 segundos, le quedan 1 minuto. Si quedan 1 o 2 minutos, tú lo ves. Pero cuando ves que dice, le quedan 7, sigues, te olvidas. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque la gente no termina de conectar con el contenido, no termina de cerrar la idea. Entonces, adapta tu contenido. Y esto pasa en Facebook, pasa en Instagram, pasa en Twitter, pasa en LinkedIn. Entonces, adapta siempre tu contenido. Quizás tienes un podcast y de nuevo, como te dije, tienes una buena estructura de difusión de contenido y lo que haces es que de ese podcast sacas una cápsula de 1 minuto que cierre la idea y que deje a la gente con ganas de más y le dices, ¿quieres escucharlo más? Pues vete a escuchar el podcast y si la persona de verdad conectó, va a ir a escucharlo, pero consumió por completo el contenido, ese contenido se termina de difundir, llega a más personas, Instagram te lo potencia y un montón de cosas más, entonces obtuviste un mejor resultado por todo ese montón de trabajo. Por aquí creo que, no sé si ahora hay más preguntas,
porque ahora quiero mostrarles lo que es Audacity, pero si tienen alguna pregunta por allí, sería increíble antes de dar este último consejo que les voy a mostrar con Audacity, que ya tengo el programa abierto por acá. Tengo que compartir pantalla para eso, pero cuéntenme si tienen alguna duda de nuevo de todo lo que he dicho, sobre cómo difundir su podcast, sobre el equipo básico, cómo han hecho, si ya tienen un podcast. Quiero saber más de este tipo de temas y bueno, si me están escuchando, pues que me lo comenten, que me digan que, cómo están, qué les parece la información, todo este tipo de temas. A ver, por aquí. No, a ver. Ok, no tengo nada en el chat. Vale, voy a continuar. Cualquier pregunta, pues supongo que la podemos hacer al final después de esta presentación de Audacity. Lo que voy a hacer es, no tengo idea qué hacer. Ya, un segundo, que tengo que dejar de compartir este tema de las slides. Vale, paro la presentación y ahora te voy a compartir pantalla para que nos puedas ver un momento. Y es que voy a compartir la pantalla completa. Sí, ¿no? Sí. Solo un segundo. Y es que te voy a compartir pantalla completa porque quiero que veas este programa. Y ojo, que no son dos ventanas del mismo programa. Pero ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es abrir un documento en el cual yo ya he trabajado previamente, como por ejemplo el episodio número 21. Entonces, ¿qué hice? Aquí yo tengo la introducción y quiero mostrarles cómo se hace para y qué tan sencillo es realmente grabar un podcast. De este lado tengo el mismo programa repetido, son dos ventanas iguales. Y lo que quiero es que veas aquí, como a la derecha, tengo esto que le doy acá y empiezo a grabar. Y empiezo a decir, muy buena gente, ¿cómo están? Esto es un mundo digital, bla, 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 bla. Miren cómo se graban las ondas y podemos ver que también va. Paramos. Entonces, claro, aquí se grabó todo esto. Lamentablemente no voy a poder mostrar la reproducción para que lo escuchen porque creo que sería complicado con la plataforma, no lo sé muy bien. Pero entonces sucede lo siguiente. Aquí ya vieron cómo grabé todo esto. Quiero mostrar el primer truco. El primer truco es el siguiente. Vamos a tapar esto aquí para que no haya problema. Ok. El primer truco es el siguiente. La gente cree que cuando yo grabo mis podcasts, yo lo hago de una forma súper fluida y todo está pensado y todo está esquematizado. Todo lo contrario. Yo no puedo ser más desastroso en mi vida. Así que yo lo que hago es lo siguiente. Yo tengo todo esto. Y yo de repente digo, bueno, voy a continuar aquí y voy a seguir con, bueno, pero entonces, bla, 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 bla. Me enredo. No sé si se han dado cuenta que yo me enredo mucho. Entonces me enredé y digo, ¿sabes qué? Se me fue la idea, perdí la idea. Cuando pierdo la idea me enredo. Eso que lo selecciono con doble clic, borrar. Y si de repente era algo súper largo y solamente me enredé aquí, yo lo que hago es que lo selecciono, lo borro, le doy clic acá y continúo con la idea. Claro, porque como seguimos diciendo, estábamos haciendo esto y se escucha súper fluido. No es nada complicado. No tienes que contar con un súper esquema. No tienes que prepararlo todo 2 semanas antes. No tienes que dedicarle un montón de tiempo. No. 1 hora a la semana puedes grabar y difundir tu podcast sin problema. ¿Ok? Porque son 10 minutos grabando, que en principio pueden llegar a ser 20, dependiendo de qué tanto te demores con las ediciones que son muy sencillas, y un poco más. Otra cosa que te quiero mostrar es que esto es solamente la primera línea de audio. La segunda línea de audio, como pueden ver, es esto que tengo acá, que es el intro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer algo muy sencillo y es que yo vengo acá, selecciono esto, en este caso porque ya lo corté, lo que hice fue que traje un archivo de audio y seleccioné el pedazo que quería, lo seleccioné, le di control C y después le di control V o P y como pueden ver se pegó aquí abajo. Entonces, ¿qué hago? Elimino esto. Y aquí tengo ya precortado todo lo que yo utilizo constantemente como intro. De nuevo, control C y presiono aquí en el espacio gris, control V o control V. Y tú dirás, bueno, pero ahora esto como que se va a escuchar fatal, ¿no? Porque tenemos la intro abajo y el audio que grabé arriba. Pues no, pues vamos a suponer que esto que grabé arriba fue la preintroducción. El hola, ¿cómo están? Esto es un mundo digital, lo que sea. Lo que hacemos es que movemos esto para acá y movemos acá y con esta opción que está acá podemos mover el audio tanto como queramos. Y si se dan cuenta, cuando llegamos al límite, él mismo encaja. Esa línea amarilla ya la deja allí. Es súper útil y súper sencillo. Y aquí también tenemos la opción de que podamos hacer esto que hice yo acá. Y es que yo quiero ver todo más cómodo y sin problemas. Entonces yo reduzco esto hasta acá, que no me moleste. Y puedo seguir viendo las ondas como están. Puedo seguir viendo
todo de la forma correcta. Entonces ustedes me dirán ahora mismo, bueno, ¿y qué pasa? Porque aquí esto es más largo que esto. Y es que, claro, si se dan cuenta aquí arriba hay segundos, pero aquí arriba ya hay bloques de 15 segundos. Y es que cuando presionas control y luego le das hacia adelante o hacia atrás con la rueda de ratón, vas alargando ese tiempo. Entonces, ahora aquí ya hay bloques de 15, 30, 45 y si sigo alejándome, puedo llegar a tener bloques de minutos y de 30 segundos. Entonces, claro, es una forma más cómoda de verlo todo, por lo menos dependiendo de lo que estés haciendo, porque ponte tú, estás grabando y grabaste 3 minutos de golpe, pero te enredaste en los últimos 10, cosa que me pasa muchísimo en los últimos 10 segundos. Pues haces un zoom, buscas ese espacio de los 10 segundos en donde te enredaste, seleccionas, borras, clic y continúas. Y es todo muy sencillo. Para entonces, la joya de la corona que les quiero entregar el día de hoy, para que empiecen con su podcast de inmediato, con cualquier micrófono, con cualquier dispositivo, siempre y cuando tengan Audacity y, de nuevo, con auriculares. Aquí pueden elegir el micrófono que quieren que se escuche, que yo no sé si se sigue escuchando Voy a mostrar un momento la pantalla acá, la presentación, porque quiero que me digan en el chat si me están escuchando bien. Vale, yo voy a suponer que sí, ¿ok? Entonces, vengo para acá y vengo para acá. Pero algo me dice que el micrófono el micrófono principal está desconectado, no sé por qué. Pero bueno, aquí deberían aparecer todos los micrófonos que tienes conectados. ¿Qué sucede? Si yo tengo solamente este micro, si yo tengo solamente esto, ¿ok? Un cable me compré en los chinos, no sé qué tan bueno vaya a ser, se me escucha bien en llamadas, pero no sé si es tan bueno como para grabar un podcast. Pues es muy sencillo, te explico. Todos los ordenadores y todos los dispositivos le agregan un sonido de fondo, una estática de fondo a cualquier audio que tú grabes, ¿ok? Entonces, eso puede empezar a darte problemas porque tú dices, quiero que se escuche bien, quiero que se escuche nítido. ¿Cómo hago acá? Pues es muy sencillo. Con este programa lo puedes hacer. Si nosotros presionamos el botón grabar y nos quedamos callados un momento. Ok, y pausamos. O le damos a stop. Tenemos esto, que en principio debería ser audio plano, ¿no? Pero como que aquí hay un poquito de ruido, como que aquí hay un poquito de ruido. Y la verdad es que cuando seleccionamos y le damos play, se escucha un sonido de fondo tipo que tú dices, ¿qué es eso? No quiero que se escuche eso, me lastima los oídos, o si quizás si le sumo mucho el volumen cuando estoy escuchando mi voz, pues se escucha como raro. Solución sencilla. Tú vienes acá, seleccionas todo esto que tienes sonido plano, vacío, vienes acá a efecto y vas a buscar la opción reducción de ruido. Cuando le das a reducción de ruido, no te permite hacer nada acá, pero es porque él quiere obtener ese perfil de ruido para entender qué es lo que quieres quitar. Tú le das acá a obtener perfil de ruido y él ya dijo como que, ¿sabes qué? Me acaba de comentar esta persona que tiene un problema de ruido. Pero entonces ya yo sé qué ruido quiere quitar él. Entonces, ya que lo sabe, vamos de nuevo a efecto, reducción de ruido y ahora sí tengo esto habilitado. Y es que mi recomendación, de nuevo, esto de aquí 25, 26 viene siendo perfecto, pueden dejarlo en 24, sensibilidad 8, suavidad 3, está bien, denle a aceptar y van a ver cómo cuando vuelven a reproducir esa misma línea vacía, no se escuche nada, está todo sonido plano. Y tú dirás, bueno, pero eso no me va a afectar el problema de voz. La verdad es que no. Yo puedo venir acá, esto lo pueden borrar porque ya obtuvo el perfil. Entonces, cuando borran ese espacio, pueden empezar a grabar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una clase de podcasting. Le dan a stop y quizás se escuche el sonido de fondo, pero cuando ustedes seleccionan eso, vienen de nuevo a efecto, reducción de ruido y le dan a reducir ruido, van a ver cómo se cierran un poquito todas las puntas de todo esto que acaba de grabarse acá. Y es porque ese ruido desapareció, ¿ok? Y eso yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar a una persona que quiere comenzar con un podcast. ¿Cómo grabar? Grabas con Audacity y reduces el ruido de esta manera. Es muy, pero que muy sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, sin nada más que agregar, vamos con las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla por acá. ¿Es similar a Audition? Sí. Por aquí,
Carmen, bueno, me comenta que tenemos una pregunta por redes que dicen, ¿es importante tener una buena voz? Pues yo considero que tengo una voz fatal, ¿ok? Yo no considero que tenga una voz de locutor y de hecho hablo muy rápido, me enredo mucho, pasan muchas cosas, no tengo la mejor oratoria, creo yo, pero aquí estoy y mi podcast ha llegado a abrirme muchísimas puertas, aún a día de hoy, donde grabé mucho contenido de Berlín, llevo 2 meses sin grabar el podcast y sigue siendo escuchado. Entonces, no hace falta tener una buena voz. Cualquier persona que quiera hablar de una buena manera, que quiera conectar con su público, que recuerde ciertas mínimas normas para que sea agradable ser escuchado, ya lo tiene hecho, ¿ok? Entonces, la siguiente es Elizabeth que dice, wow, algo muy largo, pero voy a leerlo por acá. Soy parte de una colectiva llamada Volcánica, que somos una colectiva de mujeres activistas feministas de Nicaragua, exiliadas de CR, ok, no sé, en CR, no sé qué es CR, desde la cual estamos comenzando a incursionar en el mundo de los podcasts y estamos trabajando en nuestro primer podcast con énfasis social. Como te había comentado antes, el primer podcast que estamos elaborando cuenta con 10 episodios. Ahorita estamos terminando el primer episodio y fue con un énfasis fue con un énfasis acerca de migración y exilio desde una perspectiva, Costa Rica, CR es Costa Rica, ok. Desde una perspectiva muy personal también, pero combinamos datos estadísticos y trasladándonos a nuestra vivencia. Eso está bien y es perfecto porque te demuestra que estás hablando de un tema que viviste, ok. Es como cuando, por ejemplo, yo obviamente migré de Venezuela para acá, para España, por el tema de la situación y un montón de cosas más y ciertas situaciones de vida que me hicieron llegar acá y un montón de temas. Y no podría hablar de esa situación, no podría entenderla si no lo hubiera vivido. Igual que como marketero, no podría hablar sobre cómo se gestiona un negocio si no tuviera mis propios emprendimientos. Igual que como profesional, no podría hablar de X tema si no tuviera la experiencia previa o el estudio previo. Entonces, claro que está bien que hables de esto de esta forma, porque claro, primero que nada, no eres la única persona afectada. Segundo, hay muchas personas que se quieren enterar de qué es lo que está pasando y para enterarse solamente te tienen a ti. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque te permite empatizar con el público, que es lo que habíamos hablado al principio. Y claro que sí, sigue con él, no pares con ese podcast. Para todo aquel que quiere crear contenido hoy, le informo que tiene que estar creando contenido diario de ser posible. Y cuando hablo de contenido diario, es que todos los días grabé, exporté el audio, exporté el vídeo, lo subí de una vez, ¿ok? Entonces, comiencen ya. Porque ahora mismo hay demasiadas personas, pero demasiadas personas con ganas de escuchar, con ganas de aprender. Y si fuera mentira, y si no fuera verdad, no estarías aquí con nosotros el día de hoy, compartiendo, hablando, haciendo las preguntas y aprendiendo de podcasting. Porque claro, hay muchas personas como tú que quieren aprender de los temas de los que tú ya sabes y que quieres compartir. Entonces, aprovéchalos, ¿ok? Hay algunas estadísticas para medir un podcast. ¿Cuáles son las más importantes? Las estadísticas básicas que te puedes determinar cuando estás determinando un contenido o hacer una estrategia de contenido. Y con esto me refiero a los típicos KPIs como pueden ser alcance, conversión, interacción, engagement. Ese tipo de estadísticas son las que te tienen que interesar realmente. ¿Qué plataformas recomiendas para subir un podcast? Mira, ahora mismo todas las posibles, pero la verdad es que existen plataformas como Anchor y como Spreaker. Búsquenlo en Google porque es una plataforma que te permite subir el podcast sin problemas, de una forma muy sencilla y lo distribuye por todas las plataformas reconocidas como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y las que hagan falta. No lo sube en iVoox, pero a ver, con que esté en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, yo creo que ya el que te quiere escuchar la tiene fácil. Y aparte de eso, te permite a ti también conectar, por ejemplo, con lo que viene siendo el código que te da Google Podcasts para subirlo a tu web. Entonces, ya está, háganlo, muévanlo, aprovechenlo. Eso es lo que les puedo comentar con qué plataformas, porque deben de ser las más sencillas y las más asequibles para el público, las más sencillas y las fáciles de usar para el público que tengan siempre a su disposición en el día a día. No sé si tienen más preguntas por allí, no tengo mucho más que agregar, creo que hablé muy rápido, pero espero que hayan aprendido algo, sobre todo exactamente Spreaker, ahí lo tienen como se deletrea, Spreaker, Spreaker.
Entonces, lo tienen por ahí por el chat para todos los que nos están en esta plataforma y bueno, ya se los escribirán también por redes sociales. Pero bueno, en principio eso, sin más nada que agregar, soy Carlos Muñoz, un Carlos Digital en todas las redes sociales, ¿ok? Me pueden contactar en todos lados como un Carlos Digital, mi página web uncarlosdigital.com y voy a hacer lo posible para que compartirles estas diapositivas que hice el día de hoy. Se las compartiré al equipo también de Argo Media y de esta forma que las puedan tener acceso a ella sin ningún tipo de problema. Desde Insta dicen también, gracias por compartir, ha sido de utilidad, estoy empezando un negocio y me sirvió muchísimo. Pues aprovéchalo porque quizás no es quizás no es el estilo de contenido que más vayamos a utilizar para poder crecer de forma inmediata, pero sí es el estilo de contenido que si lo hacemos bien, si lo difundimos bien y si nos vamos adaptando a la necesidad del público y a su interacción y a lo que nos pidan, pues seguro que le vas a poder sacar mucho provecho porque, como te digo, cuando comencé no me sentía muy motivado, pero ahí seguía porque sabía que tenía que tener esa constancia. Después de tener esa constancia, terminó su primera etapa porque ya tenía que terminar porque yo estaba colapsado de trabajo. Y aún a día de hoy hay personas que me siguen contactando para hablar, por ejemplo, de estos temas, para seguir creciendo, para seguir dándome a conocer. Y ha sido gracias a que esto se grabó en su momento y ha sido muy sencillo llegar a que, mira, se difunda hasta solo. Entonces, comienza porque no sabes en qué momento puede llegar a la persona correcta, igual que todo el resto de tu contenido, que te ayude justamente a impulsarlo y a tener ese alcance y ese impacto y ese objetivo que realmente tenías cuando comenzaste. Y lo segundo, asegúrate de que sea un tipo de contenido que disfrutas hacer, que eso es lo más importante realmente. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien que nos compartas las diapositivas. Gracias, Cristina. Seguro que te las harán llegar. Y si no, bueno, contarles eso. Ya saben quién soy. Y cualquier cosa me pueden contactar por redes sociales sin ningún problema. @uncarlosdigital en Instagram, Twitter, Facebook y sobre todo en LinkedIn también. Recomiendo mucho esta plataforma. LinkedIn está increíble para compartir contenidos y para crear buenas conexiones laborales. Así que LinkedIn, Instagram, vayan a ello. @uncarlosdigital. Sin más nada que agregar, yo creo que ya estamos listos. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Gracias a Arcomedia por haberme invitado y espero que hayan aprendido mucho. No sé si ya cerrar yo o ustedes por acá, no tengo idea. Estoy un poco en crisis acá, que no sé qué hacer. Pero bueno, gracias.